Vamos a hacer una perspectiva cónica partiendo de, por ejemplo, de una curva elíptica. Dibujamos un cilindro, entonces marcamos aquí la posición de la elipse y vemos aquí que está la posición de los ejes. Entonces tenemos aquí un eje y aquí otro eje. Aunque en realidad es de una sonometría y no nos valdría, vamos a cuadrarla, ya que vemos que no coincide ahí el punto de tangencia, pero bueno, vamos a imaginarlo que si coincidiera. Entonces por este punto hago una horizontal y simulo aquí la posición del horizonte. Entonces haciendo el horizontal viene por aquí. De manera que si ahora levanto las verticales tampoco coincidirán con esos puntos, por lo que digo. Pues tenemos una elipse de una geometría afín que nada tiene que ver con la geometría proyectiva usual, donde en realidad no coinciden, ¿no? Pero ya nos aprovechamos de esta elipse, ya que las elipses tienen cierta complejidad en su construcción. Entonces tenemos una diagonal, la otra. Tendríamos aquí dos líneas ortogonales que funcionarían como diámetros conjugados. Este punto tampoco va a interceptar ahí los puntos del eje superior, ¿no? Pero bueno, intentamos trampear, como vemos no coincide, pero bueno, ni este va a coincidir con el otro. Pero pasamos por el centro y ahí tenemos nuestra elipse, ¿no? Como si realmente fuera de la cónica, ¿no? Bueno, tampoco esto tiene por qué coincidir aquí en la ortogonal. Voy a ponerla aquí así, que coincida con este eje, que es lo que exigiría una cónica, ¿no? Y ahora podría decir que puedo trazar aquí el prisma que contiene a esta figura. Lo que pasa es que la elipse trasera ya no va a tener nada que ver, ¿no? Con lo que sí, las tangentes, sí que ese dato es invariable en las dos perspectivas. Y aquí igual. Entonces tengo aquí la perspectiva del cono, del cono del cilindro. Y si hago el cuadrilátero trasero, pues ya podría hacer la perspectiva de la figura por detrás. Entonces vamos a poner aquí. Entonces tengo ahí ese cuadrado que viene por aquí. Y lo mismo aquí para la base. Bueno, corta aquí detrás y vemos que el cuadrilátero vendría por aquí. Vamos a hacer el cuadrilátero, viene por aquí detrás. Bueno, más o menos por ahí. Con lo cual también haríamos aquí las diagonales para hacer las dos líneas principales, esa y esta. De manera que tenemos aquí dos ejes conjugados en el espacio, ¿no? Y por ahí entraría la elipse tangente en el cuadrilátero, con lo cual quiere decir que esta elipse, ya esto se nos va muy lejos, ya se distorsiona mucho. Aquí el cuadrilátero ya perturba toda la forma de la elipse. Bueno, en todo caso nos vamos a atrever a ponerlo aquí. Bueno, tenemos las dos elipses. Parece un cilindro elíptico más que un cilindro real, un cilindro circular recto. Bueno, nos quedamos entonces solo con este trozo. Entonces ahora ya no choca tanto, aunque parecía algo aplanado, pero bueno, está dentro de los cuadriláteros, con lo cual es válido. Este punto con este con este con este. Bueno, por último vamos a simular, pues por ejemplo, cogemos aquí una línea. Para ir más rápido cogemos un rotulador y así. Vamos a calcular las sombras. De la sombra, por ejemplo, de este cuadrilátero, vamos a hacer que, por ejemplo, caiga aquí. Y vamos a hacer que, por ejemplo,
venga hasta aquí. Eso quiere decir que la sombra de este punto cae aquí. Aquí hacemos la vertical y ahí estaría la zona de luz y aquí estaría también el punto de luz, ¿no? O sea que realmente esas tres líneas son concurrentes en un punto, ¿no? Entonces he proyectado este cuadrilátero desde este punto exterior, ese punto de luz P, ¿no? Es luz solar porque tiene su proyección en el horizonte. Esto será una ortogonal. Bueno, y una vez que tengo esto, pues también esto irá a la misma fuga. Y ahora alineando este punto con este y este con este, pues tengo aquí el final del cuadrilátero que irá hacia ese punto. Bueno, si hago el otro, pues ya podría proyectar aquí la posición exacta de este punto aquí detrás, ¿no? Y la posición de el borde de la arista superior, que es esta. Bueno, eso quiere decir que ya, si tengo este cuadrilátero proyectado, hago las dos diagonales y hago esta línea y tengo ya al unir este punto con este, tengo la sombra de la figura, ¿no? Esta línea también irá a la misma fuga y puedo hacer aquí la elipse. Aquí también el extremo de la elipse. Pues tengo aquí otra elipse. Haría lo mismo para este otro cuadrilátero de aquí. Este me cayó por aquí. Entonces este punto venía hasta aquí, este hasta aquí. Y esto irá a al mismo punto de fuga ahí abajo. Y esto a aquella fuga. Con lo cual tengo esta otra elipse que ya vemos que no tiene nada que ver con esta otra de aquí. Bueno, y las dos elipses son tales que deben tener sus extremos alineados con ese punto de fuga, si están bien dibujadas, y lo mismo aquí detrás. Bueno, tenemos aquí la figura, la sombra que proyecta la elipse, que es esto, viene por aquí, es tangente a esta otra elipse, y ahí detrás irá la misma fuga. Bueno, tenemos un cilindro que parece elíptico, pero bueno, en teoría es circular. Bueno, al fin y al cabo, aquí, por ejemplo, bastaría con marcar esto así. Entonces aquí marcando la posición de un posible punto de vista, uno cualquiera dentro de una semicircunferencia cuyo diámetro sea esto. Entonces cojo el punto medio, hago la semicircunferencia y coloco el punto de vista donde quiera, ¿no? Ya que no lo tengo. Bueno, podría hacer una restitución en un cuadrado, pues simplemente haciendo aquí esta línea y levantando aquí una vertical obtendría este punto que al hacer un giro cortaría la semicircunferencia aquí. Ahí estaría el punto de vista real, si esto es un cuadrado, ¿no? O sea que sería algo como esto. Tengo la elipse, aquí la elipse, tengo el cuadrilátero circunscrito, hago esta línea, levanto una vertical y ahora aquí donde cortaba la otra fuga, pues hago una semicircunferencia, ¿no? Y ahora hago aquí centro y hago este arco. Ahí está el punto de vista real, ¿no? Pero bueno, tampoco nos importa. Bueno, tenemos esto y por último voy a hacer que, sí, como este es el punto de luz, ¿no? Este punto de tangencia, si lo uno con el punto de luz, ahí tengo ya la separación de luz y sombra, con lo cual de aquí para abajo sería sombra. O sea que esta es la línea separatriz de luz y sombra, ¿vale? Bueno, en todo caso, también podríamos proyectar esto aquí enfrente, ¿no? Hacer la simétrica de esto ahí enfrente. Entonces, punto por punto aquí a igual distancia, haríamos aquí la simétrica en el espacio. Es una forma plana, vendrá por aquí, así. O sea que esto es tangente aquí, pues aquí también sería tangente la simétrica que irá hacia ese mismo punto. Con lo cual voy a hacer que el objeto sea reflectante, ¿no? Tendría que coger distancias iguales, aquí distancia igual. Entonces tengo aquí ya el reflejo de esa curva, ¿no? Mientras que aquí, pues, como no hay nada que reflejar, pues las generatrices marcarían líneas de sombra, ¿no? Bueno, vamos a ver si eso con el rotulador para ir más rápido.
lo damos aquí, por ejemplo, esta zona de sombra va a quedar muy oscuro, pero bueno, vamos a poner un papel debajo para que no manche. Entonces tenemos aquí la zona de sombra. Bueno, ya nos comimos ahí parte del dibujo. Todo esto sería zona de sombra y viene hasta aquí. Ahí ya nos comimos otro trozo. Bueno, aquí tenemos sombra. Bueno, visto así como tapó todo, parece que no hicimos cálculo ninguno, ¿no? Entonces el reflejo de esto también se reflejará por aquí. Vamos a aprovechar que se haya corrido la tinta y vamos a poner, por ejemplo, aquí. Esta es la zona de sombra, pero nos olvidamos de las sombras. Pensamos ya que es un cilindro reflectante metálico, entonces esto seguimos líneas en paralelo, ¿no? Pues marcamos aquí en paralelo a las generatrices, ¿no? Irán al mismo punto de fuga y haremos varias líneas y ya está. Con eso intentamos simular, pues por ejemplo, si aquí hubiera zonas de sombra, pues también reflejarían aquí la zona de sombra. Bueno, con lo cual vamos a cerrar ya la elipse. Vamos a marcar aquí la reflexión de esa elipse. Entonces tenemos la reflexión de esta elipse que venía por aquí y luego la reflexión de esto también vendrá por aquí hacia ahí. Entonces tenemos esto reflejado, esto que tendrá ahí su reflexión y bueno, ya vamos a darle aquí. Vamos a coger más música. Bueno, y ya vamos a concluir haciendo el efecto, intentando hacer el efecto de reflejo, pues dando algo de contraste, pues por ejemplo, como no tenemos un rotulador que dibuje un tono sutil, le damos aquí con esto y ya está. Entonces haríamos el degradado que lo que estaría reflejando es el oscuro que aparece hacia allá, hacia el fondo. Entonces eso es lo que aparecerá aquí. Yendo hacia atrás cada vez se va disipando ese oscuro, ¿no? Hacia allá. Con lo cual marcamos ya aquí el contorno final de la pieza oscuro y aquí igual vamos a marcar por ejemplo el contorno también de la elipse. Marcamos aquí también esta línea. Ahora nos acercamos y aquí hacemos la elipse lo mejor que podamos y aquí igual el contorno. Quitamos aquí la zona que se extendió de sombra. Lo normal es que el reflejo podemos poner un oscuro ahí, pero incluso ahí para dar más fuerza aquí y lo mismo todo por aquí, por ejemplo. Tenemos ahí un oscuro mayor. También podría reflejar aquí la zona de sombra pues con más intensidad. Bueno, y como esto refleja el oscuro, pero también refleja que el oscuro se pierde y se degrada de oscuro a claro en un pequeño tono, por esto se tendría que degradar también. Y aquí igual. Con lo cual el contorno nítido no existe para esta superficie que debe ser metálica, ¿no? O sea que tendríamos que degradar también ahí los contornos. Y lo mismo aquí. Dejando luego, si queremos bien definido esto.
aquí podría reflejar alguna zona de oscuridad también. Marcar aquí el oscuro este. Podemos hacer esto más definido. Y esto también. Bueno, por último esto tendrá un final igual, más o menos, que la forma que está reflejando, y aquí igual. Y aquí lo mismo. Es decir, que aquí podríamos también reflejar el oscuro con degradado. Aquí igual. Poniendo, si queremos, más oscuro en el entrante. Esto sería zona de sombra y dando más oscuridad ahí, justo debajo. Tendríamos que degradar ahí, no puede quedar esa mancha así. Aquí igual. Bueno, pues ese sería el cilindro ya con sus reflejos, sus sombras. Aquí podríamos poner más oscuro. Por aquí algún tono, degradar aquí. Aquí al final también hacer un fundido, degradar. Bueno, pues ese sería, esto se perdió en la forma elíptica, pero bueno, aquí también esto sería una línea recta, aquí perfectamente definida. Y luego la forma de fragmento de elipse, que se perdió un poco. Se acható incluso, entonces la vamos a sacar aunque sea fuera del cuadrilátero, pero para que no nos coma ese trozo. Aquí podríamos dar también más contraste para aquí, pero bueno, ya lo vamos a dejar. Y seguir oscureciendo un poco hacia abajo, ya que es zona de sombra y refleja toda la zona de oscuridad hacia abajo. Bueno, pues lo dejamos aquí y va a ser un cilindro con sus efectos de reflejos, marcando la línea de las generatrices, ¿no? Y zonas de luz. Y aquí un degradado que oscurece el cilindro hacia el fondo, pues esta zona, mayor oscuridad.